Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. La Achirana del Inca. En 1412 el Inca Pachacútec, acompañado de su hijo el príncipe imperial Yupanqui y de su hermano Cápac Yupanqui, emprendió la conquista del Valle de Ica, cuyos habitantes, si bien de índole pacífica, no carecían de esfuerzo y elementos para la guerra. Comprendiólo así el sagaz monarca, y antes de recurrir a las armas, propuso a los iqueños que se sometiesen a su paternal gobierno. Avinieron estos de buen grado, y el Inca y sus 40.000 guerreros fueron cordial y espléndidamente recibidos por los naturales. Visitando Pachacútec, el feraz territorio que acababa de sujetar a su dominio, detúvose una semana en el pago llamado Tate. Propietaria del pago era una anciana, a quien acompañaba una bellísima doncella, hija suya. El conquistador de pueblos creyó también de fácil conquista el corazón de la joven, pero ella, que amaba a un galán de la comarca, tuvo la energía, que solo el verdadero amor inspira, para resistir a los enamorados ruegos del prestigioso y omnipotente soberano. Al fin, Pachacútec perdió toda esperanza de ser correspondido, y tomando entre sus manos las de la joven, le dijo, no sin ahogar antes un suspiro: quédate en paz, paloma de este valle, y que nunca la niebla del dolor tienda su velo sobre el cielo de tu alma. Pídeme alguna merced, que a ti y a los tuyos haga recordar siempre el amor que me inspiraste. Señor, le contestó la joven, poniéndose de rodillas y besando la orla del manto real, grande eres y para ti no hay imposible. Venciérasme con tu nobleza, a no tener ya el alma esclava de otro dueño. Nada debo pedirte, que quien dones recibe, obligada queda, pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, ruégote que des agua a esta comarca. Siembra beneficios y tendrás cosecha de bendiciones. Reina Señor, sobre corazones agradecidos, más que sobre hombres que tímidos, se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor. Discreta eres, doncella de la negra crencha, y así me cautivas con tu palabra, como con el fuego de tu mirada. Adiós, ilusorio ensueño de mi vida. Espera 10 días, y verás realizado lo que pides. Adiós, y no te olvides de tu rey. Y el caballeroso monarca, subiendo al anda de oro que llevaban en hombros los nobles del reino, continuó su viaje triunfal. Durante 10 días los 40.000 hombres del ejército se ocuparon en abrir el cauce que empieza en los terrenos del Molino y del Trapiche, y termina en Tate, heredado pago, donde habitaba la hermosa joven, de quien se apasionara Pachacútec. El agua de la Achirana del Inca suministra abundante riego a las haciendas que hoy se conocen con los nombres de Chavalina, Belén, San Jerónimo, Tacama, San Martín, Mercedes, Santa Bárbara, Chamchajaya, Santa Elena, Vista Alegre, Sáenz, Parcona, Tayamana, Pongo, Pueblo Nuevo, Sunampe y por fin, Tate. Tal, según la tradición, es el origen de la Achirana, voz que significa lo que corre limpiamente hacia lo que es hermoso. Suscríbete y dale like si te gustó. Comenta, ¿qué otra tradición peruana quieres que contemos?